Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Desorientados leyendo filosofía. Recuerdo para los que no estuvieron viendo los videos anteriores, estamos leyendo un discurso de Rousseau. Se llama El discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Y ya estamos bastante adelantados en la lectura. Durante el encuentro de hoy vamos a empezar a trabajar sobre la página 71 del PDF sobre el que estamos trabajando, o si tienen el libro físico sería la página 114. Sí, para recordar un poco lo que estuvimos viendo la vez pasada, así retomamos. Rousseau había descrito toda esta transformación del ser humano en estado de naturaleza. Ahora lo tenemos en un segundo estado de naturaleza, donde está un poco más socializado. Es decir, se habían empezado a desarrollar la agricultura, la metalurgia, ya estuvimos hablando de eso. Y en el detalle que nos habíamos quedado la vez pasada era en este silenciamiento, ¿no?, de la piedad natural. Habíamos visto que para el ser humano en estado de naturaleza habían dos leyes naturales que regían su comportamiento. En primer lugar estaba el amor de sí, el amor propio, podríamos decir. Pero ojo con estos términos porque son medios confusos en Rousseau. El amor propio no es lo mismo que amor de sí. Todavía no aclaró esto en el texto. No recuerdo si en este texto hace esa aclaración o lo hace en el contrato social. En algún lugar se hace una distinción entre estos dos términos. El amor de sí y el amor propio. ¿Sí? Entonces, la primera ley natural que tenemos todos los seres humanos, inevitablemente, porque lo tenemos por naturaleza, es el amor de sí. ¿Sí? Todos los seres humanos nos amamos a nosotros mismos, individualmente, ¿no? Y después la segunda ley de naturaleza que guiaba nuestros comportamientos en el estado de naturaleza era la piedad, ¿sí? Esta aberración o esta negativa o esta sensación que le surge a cualquier ser humano cuando ve sufrir a otro, ¿no? O sea, el ser humano cuando ve sufrir a un par, cuando ve sufrir a otro ser humano, naturalmente tiene una sensación de desprecio, ¿no?, hacia ese dolor. Podría ser que los seres humanos sentimos el dolor del otro de algún modo y queremos evitar eso, queremos evitar que el otro sufra, porque conocemos ese sufrimiento. Y eso de alguna manera regula el comportamiento humano. O sea, sí, tenemos una ley que es un tanto egoísta porque es el amor de sí, pero hay otra ley natural que es la piedad, que sirve de alguna manera como para mantener a raya a esta primera, ¿no?, al del amor de sí. Lo que dice Rousseau es que cuando el ser humano se empieza a socializar, cuando empieza a entrar en el mundo de la propiedad, de apropiarse de cosas, de especializarse, de descubrir estos avances tecnológicos como son la agricultura y la metalurgia, todo el incremento de las necesidades que no son tan necesarias, ¿no? Todo esto lo que hace es abrir una brecha entre los seres humanos y también apaga de algún modo una de estas dos leyes naturales. Ahoga, dice Rousseau. Sí, usa ese término. Dice, había terminado más o menos así. Dice, así es como las usurpaciones de los ricos, las rapiñas de los pobres, las pasiones desenfrenadas de todos, ahogando la piedad natural y la voz aún débil de la justicia, volvieron a los hombres avaros, ambiciosos y malvados. ¿Sí? Toda esta cuestión de compararse entre seres humanos, de tratar de sacar mejor ventaja del entorno, ¿no? Tratar de acumular cosas que no necesito.
Eso lo que hace es abrir la brecha entre los seres humanos. Empieza el origen de la desigualdad, que viene con la propiedad aparentemente. No es un, eh, no es una desigualdad natural que tienen los seres humanos entre sí. En realidad los seres humanos son bastante parecidos, todos, dice Rousseau. Las diferencias físicas o intelectuales que se encuentran entre los seres humanos, entre un ser humano y otro, no es tanta como para legitimar una relación una relación jerárquica, ¿no? Donde uno somete y otro es sometido. Bueno, la idea entonces es que esta piedad natural, esta segunda ley natural, que afecta a todos los seres humanos por igual, se está viendo ahogada por toda esta situación que está surgiendo a partir de la relación con otros seres humanos. Y vean que Rousseau lo define como justicia, ¿no? Es una especie de justicia natural. Los teóricos de la filosofía política lo llaman así, derecho natural, ¿sí? Estudian las leyes que rigen al ser humano en estado de naturaleza y el nombre que le ponen es el de derecho natural. ¿Sí? Entonces en el ámbito del derecho están estas dos leyes en combinación, podríamos decir, ¿no? Están combinadas estas leyes, las leyes naturales y las leyes civiles. Lo que dice Rousseau es que una de las leyes naturales, una de esas dos leyes naturales que afectan a todos los seres humanos en estado de naturaleza, está siendo ahogada, que es la piedad, ¿sí? En este momento, cuando el ser humano se empieza a volver avaro, ambicioso, malvado, apaga esta voz de la naturaleza que le dice o que le causa rechazo al ver sufrir al prójimo, ¿sí? Se empieza a callar esta voz y nos empezamos a ser más egoístas, ¿no? Porque empieza a predominar más el amor de sí, el amor hacia nosotros mismos. Y nos hacemos los tontos cuando vemos sufrir a otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más sufra otra persona, mejor voy a estar yo en este sistema, ¿no? En este sistema donde yo acumulo más cosas de las que necesito sin importarme lo que le pase al resto de los seres humanos, ¿no? Y esto viene con la propiedad, con esta cuestión de apropiarse cosas que le pertenecen a todos los seres humanos en general. Y ahí es lo que dice Rousseau, dice: la sociedad naciente dio lugar al más horrible estado de guerra. El género humano envilecido y desolado, no pudiendo ya retornar sobre sus pasos, ni renunciar a las desdichadas adquisiciones que había hecho, y trabajando solamente para su vergüenza, por el abuso de las facultades que lo honran, se puso a sí mismo en vísperas de su ruina. Si el ser humano se hizo un mal a sí mismo, de esta manera. Vamos a empezar a leer lo que nos toca hoy. Esto era como para recordar un poco lo que vimos la vez pasada. Pero vamos a empezar con el texto nuevo. Entonces repito, página 71 del PDF, 114 del libro físico. Así que vamos a empezar con la lectura, a ver qué sale. Dice: es imposible que los hombres no hayan finalmente reflexionado acerca de una situación tan miserable y de las calamidades que lo agobiaban. Los ricos, principalmente, pronto debieron sentir cuán inconveniente les resultaba una guerra perpetua, en la que ellos corrían con todos los gastos. Sí, recuerden que estamos en esta división de ricos y pobres. Rousseau decidió alejarse de el fuerte y el débil, ¿sí? Porque es un poco ambiguo, o es un poco ambigua esa clasificación entre fuertes y débiles. ¿Por qué? Porque los débiles en unión son fuertes también, así que esa distinción es medio inexacta, según Rousseau. Hablar en términos de fuertes
y débiles no tiene mucho sentido. Sí tiene más sentido a esta altura de la descripción, ¿no? Hablar de ricos y pobres. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación en la que lo que le pertenecía a la humanidad en su totalidad se lo apropiaron algunos seres humanos. ¿Sí? Una minoría de los seres humanos agarró y empezó a apropiarse de las cosas que le pertenecían a todo el género humano. Eso también es un poco dudoso, ¿no? Rousseau está seguro de que todo lo que existe le pertenece por derecho natural a todos los seres humanos. Sí, habría que ampliar esta discusión al hablar de los animales, de las plantas, ¿no? Los animales tienen derechos, las plantas tienen derechos. Si nosotros somos seres naturales y estamos guiados por un derecho natural, se supone que el resto de los seres vivos también, ¿no? Pero Rousseau no habla del resto de los seres vivos por ahora. Rousseau habla únicamente del ser humano. Es una especie de ciencia del hombre que está realizando, obviamente porque no es el ámbito de interés de Rousseau. El ámbito de interés de Rousseau son los hombres, ¿no? Los seres humanos. ¿Cómo es que los seres humanos se hicieron desiguales entre sí cuando naturalmente son iguales? ¿Y cómo es que se dio origen a las sociedades humanas, a las sociedades civiles, ¿no? Las sociedades civiles son aquellas sociedades que están regidas por leyes que no son las naturales, ¿sí? Sino que son leyes que impone la conformación social misma. Ahora vamos a ver los diferentes modos de imponer ese orden. Entonces, lo que está tratando de encontrar Rousseau acá es, bueno, ¿quién fue el artífice del Estado civil, del primer Estado, de la primera sociedad civil en la humanidad? Porque hay varias teorías al respecto. Hay algunos que dicen que fueron los débiles que se unieron porque no podían ganarle o estaban sometidos ante los fuertes. Entonces los débiles entraron en una especie de acuerdo, ¿sí? Formularon un acuerdo entre ellos para unir sus fuerzas y poder defenderse contra esta minoría que se quería apropiar de todo. Pero lo que pasa es que esta minoría se apropia de cosas, pero es bastante costoso cuidar aquellas propiedades que de alguna manera le robamos al resto de los seres humanos. ¿Sí? El resto de los seres humanos va a querer reclamar su parte. Y para los ricos, esta minoría que se apropió de cosas que no le correspondían, los ricos se las ven peor que los pobres, en este sentido, ¿sí? Los pobres no tienen mucho para perder, pero los ricos sí. Acumularon un montón de bienes y los pobres se lo quieren sacar constantemente, ¿no? O sea, son víctimas de saqueos, de violencia. O sea, es una guerra perpetua, dice Rousseau. Y no es que los ricos sean víctimas en esta guerra perpetua, ¿no? Ellos fueron los que instalaron las condiciones como para que se dé esa guerra. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, apropiándose de cosas que no les pertenecían. Es una especie de acumulación originaria que está operando en el pensamiento de Rousseau. Se está imaginando esta acumulación originaria, este robo que realiza una minoría de la humanidad en detrimento de el resto, ¿no? Que después van a ser considerados los pobres, los que se quedaron sin nada en las manos. Pero esta situación tampoco le conviene mucho a los ricos, dice Rousseau. Sí, a los ricos no les conviene estar en este estado de naturaleza, sin leyes, porque sus bienes están desprotegidos. Tiene que dormir con un ojo abierto para que no le roben las cosas, ¿no? Entonces va a tener que idear alguna especie de mecanismo como para proteger sus propiedades, diciendo que el resto, o sea, los pobres no tienen derecho a tomar lo que no es suyo. Algo que ellos hicieron originalmente, ¿no? O sea, los ricos se apropiaron de cosas que le pertenecían a todos y no se querían despojar de esas cosas de las que se apropiaron. Querían protegerlas de alguna manera. Y protegerlas es muy trabajoso, ¿sí? Porque tengo que estar constantemente defendiéndome de los saqueadores, que obviamente al no haber leyes civiles pueden hacer lo que quieran.
Y los ricos se apropiaron con fundamentos tan flojos de las cosas que le pertenecían a todos, que tienen miedo de perderlo, ¿no? Porque no hay ningún derecho que les garantice eh, la protección de esos bienes, porque en realidad no les pertenecen. Robaron, ¿sí? Es un robo. Y en estos términos lo está planteando Rousseau. La acumulación originaria, esa idea de de que una minoría de seres humanos se apropió de un montón de tierras, se apropió de más bienes de los que necesitaba para subsistir, termina acá, termina en una guerra perpetua. Bueno, sigo leyendo. Entonces, en ese sentido dice que los ricos corren con todos los gastos. Sí, es mucho más desgastante cuidar los bienes que conseguirlos. Estaban en un riesgo de vida constante. Vuelvo a leer esta parte. Dice, los ricos principalmente pronto debieron sentir cuán inconveniente les resultaba una guerra perpetua, en la que ellos corrían con todos los gastos, siendo el riesgo de la vida común y el de los bienes particular. Por otra parte, aunque pudieran pintar sus usurpaciones de distintos colores, sí, otra vez, hablando de usurpación, ¿no? Lo que hicieron estos ricos es usurpar bienes. Pero no había nada que sustente eso. Los ricos no tenían derecho a tomar aquellas cosas que no necesitaban. Entonces la acumulación originaria también es una usurpación. Se usa diferentes términos: robo, usurpación, ¿sí? Apropiación ilegítima de bienes, de cosas de la naturaleza. Entonces, aunque pudieran pintar sus usurpaciones de distintos colores, los ricos bien sabían que no estaban establecidas más que sobre la base de un derecho precario y abusivo, y que, adquiridas únicamente por la fuerza, la misma fuerza podía quitárselas, sin que tuviera razón para reclamar. Entonces en esta situación estaban estos ricos, ¿no? Los ricos estaban en la situación de tener que defender por la fuerza constantemente aquellos bienes que habían sido adquiridos por la fuerza también, ¿no? Entonces, aquel que adquiere o que roba por la fuerza bienes que le pertenecen a toda la humanidad, tienen que defenderlos también con esa misma fuerza. A esto se le llama el derecho del más fuerte, ¿no? Que generalmente se le adjudica al hombre natural, el derecho del más fuerte. El que es más fuerte puede acumular más bienes y puede defender esos bienes. Entonces, aquello que se adquiere por la fuerza, por la misma fuerza nos lo pueden quitar, ¿sí? Porque no hay ningún derecho acá. No tienen derecho de apropiarse de eso. Por lo tanto, cualquier otra persona puede venir y reclamar su derecho sobre esos bienes. Dice, bueno, yo necesito comer, entonces voy a sacarte de tu comida, ¿no? De esa comida que acumulaste ilegítimamente. Entonces la situación era esa. Había un montón de seres humanos que veían que un grupito se apropiaba de todo, entonces iban y lo saqueaban, ¿no? Me habían dejado pelado el bosque de frutos, de animales, y se los apropiaron ellos. Entonces los pobres iban y lo saqueaban. Y el rico respondía con violencia, ¿no? Era una situación sumamente violenta, esta relación entre ricos y pobres. Y son ricos y pobres en estado natural, ¿no? Todavía no estamos en un estado civil. No hay una protección legal de esos bienes robados, ¿no? Siempre cabe... nunca está de más aclarar esto. O sea, porque decimos, bueno, sí, tienen razón, quieren proteger sus bienes. Sí, pero esos bienes se los robaron, ¿sí? Quieren proteger algo que robaron. Por eso en el estado de naturaleza no encaja esta figura del rico. El rico tiene que estar constantemente cuidando sus bienes
por la fuerza, porque por la fuerza se los robó. Entonces, cuando adquirimos algo por la fuerza nos lo puede quitar también. Y ese es el gran problema del rico. Entonces, en este estado donde un sector de la sociedad se apropia de más bienes de los que necesita, bueno, eso trae problemas a los dos bandos. Trae problemas a los ricos que tienen que estar constantemente cuidando sus bienes y trae problemas a los pobres que no tienen, que se quedaron sin nada en las manos, se quedaron sin bienes y van y la única alternativa que tienen es sacarle a este rico esos bienes adquiridos ilegítimamente, ¿no? O sea, el pobre iba, le robaba al rico y el rico no tenía derecho a reclamar nada, ¿sí? Si se lo había robado. Acá está otra gran frase, ¿no? Un ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Por lo menos en estado natural. Incluso aquellos que solo por la industria se habían enriquecido, no podían fundar su propiedad sobre mejores títulos. Sí, aún así, aquellos que legítimamente se habían apropiado de una parcela de tierra, por ejemplo, tampoco podían legitimar la apropiación. Porque habíamos dicho nosotros sí, o sea, si nos apropiamos de algo, si nos apropiamos de un sector de la tierra, esto lo podemos legitimar de alguna manera con el trabajo. Si yo trabajé esa tierra, entonces de alguna manera lo que hay ahí me pertenece. Entonces, ya sea por haber acumulado cosas por robo o haber acumulado cosas por medio del trabajo, que es un poco más digno, ¿no? Apropiarse de cosas de un sector de la tierra aplicándole trabajo mío, tampoco podía garantizar esa propiedad. Es decir, los seres humanos en este estado no pueden garantizar la propiedad, ya sea que la hayan adquirido legítimamente como que la hayan adquirido ilegítimamente. Si la adquirieron por la fuerza se la pueden sacar. Y si lo adquirieron por haber trabajado, ¿sí?, sobre ese bien, también se lo pueden sacar, ¿sí? Porque no hay leyes, están las leyes naturales nada más. Y como vimos, las leyes naturales tampoco son tan obligatorias, ¿no? O sea, sentimos un rechazo al sufrimiento del otro, pero lo podemos ignorar. Sí, podemos ignorar esa ley natural. En la sociedad actual es bastante común que se ignore eso, el sufrimiento del otro. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque tengo en vistas únicamente mi propio bienestar. O sea, el amor de sí le ganó a la piedad, de alguna manera. ¿Y cómo pasó esto? Bueno, por todo este desarrollo que viene planteando Rousseau. Este segundo estado de naturaleza donde los seres humanos están más cerca, empiezan a interactuar entre sí, a medirse y a robarse, ¿no? Sigo leyendo, dice, por más que dijeran, yo mismo he levantado este muro, he ganado este terreno con mi trabajo. ¿Quién les ha dado las lindes? Dice. Podía respondérseles. Sí, ¿con qué derecho te ganaste ese terreno? Vos levantaste un muro, pero bueno, eso no lo hace tuyo. Por lo menos en estado de naturaleza no lo hace tuyo. ¿Y en virtud de qué cosa pretendés ser pagado a expensa de nosotros por un trabajo que no hemos de ningún modo impuesto? ¿Ignoran acaso que una multitud de hermanos suyos muere o padece la necesidad de lo que ustedes tienen en demasía? Si entonces ignoran eso, los ricos, que hay un montón de gente muriéndose de hambre cuando ellos están acumulando alimentos. Sí, en muchos casos esos alimentos acumulados se pudrían y los tenían que tirar. Cosa también que pasa en la actualidad, ¿no? Hay industrias que prefieren tirar
los alimentos antes que regalárselo a alguien. Acá en Argentina pasó muchas veces eso. Es más, no, hace no mucho habían un montón de alimentos, guardados en un depósito, ¿sí? Y, y no se entregaban y estaban a punto de vencerse, ¿sí? Se estaban venciendo los alimentos, o sea, estaban caducando ya, se estaban volviendo no consumibles. Sin embargo, estaban acumulados adentro de un galpón. Y no salían, no se repartían esos alimentos por una cuestión política. Entonces había gente muriéndose de hambre y un galpón lleno de alimentos que se estaban por pudrir, ¿no? Así que esto que plantea Rousseau del ser humano en estado de naturaleza, o por lo menos en este segundo estado de naturaleza, lo podemos encontrar en nuestra sociedad, ¿no? Gente que prefiere tirar, prefiere que se pudran los alimentos, aunque haya gente muriéndose de hambre, porque perdió ese sentido de la piedad. También ha pasado especulaciones en el campo, ¿no? Se han tirado camiones llenos de leche al suelo, ¿sí? A la tierra, cuando podría haber alimentado a un montón de gente, ¿no? Pero por una cuestión de negocio, por una cuestión de impuestos, preferían tirarla, la leche, antes que dársela a la gente que no la podía comprar, por ejemplo. Pasó con leche, pasó con naranjas, no sé, pasó con un montón de cosas. Algo que no se puede entender, ¿no? Este es el producto de la ambición humana, de la avaricia. Prefieren tirar aquello que les sobraba. Y acá está pasando lo mismo. Lo mismo está planteando Rousseau. Si ustedes tienen acumulados un montón de bienes necesarios para vivir, hay un montón de gente muriéndose y ustedes lo tienen ahí guardado. Tienen más bienes de lo que necesitan, mientras hay un sector de la humanidad muy grande que no puede conseguir esos bienes. Sigo con esa pregunta, la retomo. Dice, ¿ignoran acaso que una multitud de hermanos suyos muere o padece la necesidad de lo que ustedes tienen en demasía? Y que precisaban un consentimiento expreso y unánime del género humano para apropiárselo. Acá otra vez esta idea de que este comportamiento de apropiarse cosas que no le pertenecen, apropiarse de cosas que no necesitan, ¿sí? Porque todo se reduce a esto. Estos ricos se están apropiando de cosas que no necesitan para la subsistencia. Toman más de lo que necesitan. Y para poder tomar eso que no necesitan, también lo que necesitan, ¿no? Hay que pedirle consentimiento al género humano en su totalidad, porque le pertenece a todos los seres humanos, dice Rousseau. Entonces, para hacer eso que hicieron, ustedes tenían que haber buscado la aprobación de todo el género humano para poder apropiarse de eso. Entonces dice, precisaban un consentimiento expreso y unánime del género humano para apropiárselo, a costa de la subsistencia común, de todo aquello que iba más allá de la suya. Perdón, pero estoy tratando de acomodar la lectura porque usa un poco términos que no usamos nosotros. Como el ignoráis, vuestros hermanos. Sí, estoy tratando de traducirlo sobre la marcha en un español más argentino, ¿no? Entonces, estos ricos se están apropiando de cosas a costa de la subsistencia de otros seres humanos. Y no tiene razones válidas para hacer eso. Debe tener sus razones, ¿no? Se siente mejor que el resto, se siente más poderoso, puede conseguir más cosas. Bueno, esas no son razones válidas.
la única razón válida es tomarlo porque lo necesito para subsistir. Esa es la única razón válida para apropiarme de algo en ese estado de naturaleza. No hay otra razón válida. Sí, yo me apropio de un fruto de un árbol y se lo puedo justificar a otro y le digo, mira, tengo hambre. Pero si me apropio de todos los frutos del árbol, cosa que no voy a poder comer, sino que me va a sobrar, no necesito todos los frutos del árbol, necesito uno o dos a lo sumo. Pero si agarro todos para quedármelos o para lucrar con eso, bueno, ahí no hay validez. No tengo razones válidas. La única razón válida es porque lo necesito, porque tengo hambre. Y los ricos, por lo menos en este momento, no necesitaban eso. Se apropiaban de más frutos de los que podían necesitar para saciar su hambre, ¿no? Y dice lo siguiente: despojado de razones válidas para justificarse y de fuerzas suficientes para defenderse. Y esto es lo que le pasa al rico. No tiene razones válidas para justificar esa acumulación de bienes y no tiene las fuerzas suficientes para defenderlos. ¿Sí? Entonces está en un problema. Acá el que está en problemas es el rico, ¿no? Porque los pobres le quieren sacar las cosas y el rico no se las quiere dar. Y el rico no tiene razones para quedarse con eso y no tiene fuerzas suficientes para defender todo eso que robó. Entonces el que tiene las de perder en este estado de naturaleza es ese rico que está queriendo apropiarse de cosas que no necesita. ¿Por qué? Porque está robándole al resto de la humanidad y el resto de la humanidad reacciona. Por lo menos en estado de naturaleza reacciona. En el estado civil se vuelven más mansos, ¿no? Después lo vamos a ver. En el estado civil va a estar avalado este robo, esta apropiación, por leyes. Y va a haber un poder estatal, ¿sí?, que le va a proteger esos bienes robados a los ricos. O sea, el que más le conviene hacer, formar un estado legal, un estado civil, es a los ricos. A los pobres no les conviene mucho. Sigamos leyendo. En esta parte ya se va poniendo bastante interesante la cosa. Entonces, despojando de razones válidas para justificarse, despojado de razones válidas para justificarse y de fuerzas suficientes para defenderse, aplastando fácilmente a un particular, pero aplastado él mismo por grupos de bandidos, ¿sí? Él se puede defender fácilmente ante una sola persona, pero los bandidos, ¿sí?, los pobres que no tienen nada, se empiezan a juntar fuerzas para ir a saquearle las cosas que tiene este rico que no necesita. Entonces el rico está en problemas. Dice, solo contra todos. Y no pudiendo, a causa de las envidias mutuas, unirse con sus iguales contra enemigos, unidos por la esperanza común del saqueo, presionado por la necesidad, el rico concibió por fin el proyecto más pensado que haya nunca entrado en el espíritu humano. Entonces el rico está en problemas porque no se puede defender de los pobres y no se puede aliar con los otros ricos, porque los otros ricos son igual de egoístas que él, ¿no? Entonces no es posible la unión de los ricos tampoco. Entonces el rico, habiéndose apropiado de todo, está en una situación muy vulnerable, ¿no? Puede perder sus bienes en cualquier momento. Y si puede perder los bienes en cualquier momento, bueno, eso es algo trágico para el rico. Entonces vean, el rico está solo. Si busca asistencia de otros ricos, los otros ricos también están solos porque quieren proteger lo suyo. No quieren proteger lo del otro rico. O sea, predomina el egoísmo. Y donde predomina el egoísmo, no puede haber un grupo humano unido.
A ver, quiero ver a ver si hay alguna pregunta. Por ahora no, me están invitando a todos lados. Ah, me mandaron rosas, Juani. Bueno, gracias Juani. Debe ser uno de mis alumnos este. Yo creo que sí, que es Juani, el que conozco yo de sexto primera. Y si no, bueno, gracias igual. Y después acá me saluda Guadalupe Bostera. Bueno, hola Bostera. ¿Qué tal? Para el que no sepa, Bostero se le dice al hincha de Boca. Al que es hincha de Boca Juniors, de acá de Argentina, un equipo de fútbol. Se le dice Bostero. No voy a entrar en las razones por las que se dice Bostero, pero por ahí en algún momento hacemos un análisis de los apodos a los hinchas de fútbol. Hay una serie de apodos. Tenemos al de Boca es Bostero, el de River es Gallina. Y la cancha de River es el Gallinero. ¿Cuál será el origen de todo eso, no? Hay un origen de esa caracterización, ¿no? O de ese nombramiento de los hinchas, ese apodo que se les da. Estaría bueno averiguar el origen de cada uno y verlo, no sé. No alcanza con decir hinchas de Boca, por lo menos en Argentina, hincha de Boca, no sé, no alcanza, hay que ponerle un apodo. Usamos muchos apodos los argentinos. Bueno, sigo. Entonces estamos viendo que acá el rico estaba tratando de maquinar cómo proteger los bienes que se robó. ¿Sí? Por ahí es un poco chocante la distinción entre rico y pobre, porque no estamos dentro de una sociedad civil. Pero bueno, Rousseau ya nos avisó que iba a hablar en estos términos, para no decir fuerte y débil, porque esa definición no es exacta, no es fuerte o débil, porque puede haber débiles que se apropien de cosas también. Y eso no los hace fuertes, los hace más, no sé, más vivos, más inteligentes. Pero bueno, el rico estaba en problemas porque no podía defender todo eso que se afanó, ¿no? Todo eso que se robó no lo podía defender. Venían los pobres, ¿no? A sacarle las cosas. Todo esto está haciendo Rousseau para mostrar a quién le convenía imponer un Estado, ¿sí? Formar un Estado, formar una república. ¿A quién le conviene más formar una república? Y bueno, al rico, que se robó todo eso y no tiene cómo protegerlo. Y acá está hablando contra una tradición de filosofía política que cree que el origen de una república, el origen de un Estado, es la unión de los débiles, ¿no? Acá no pasa eso, no es la unión de los débiles. Acá, por medio de la fuerza, los ricos se apropiaron de un montón de bienes y los quieren proteger. Sí, por eso encaja mucho mejor el rico pobre antes que el débil fuerte. Entonces el rico, dice Rousseau, concibió por fin el proyecto más pensado que haya nunca entrado en el espíritu humano. Es uno de los proyectos más grandes de la humanidad y tiene todavía repercusiones hasta el día de hoy. ¿En qué consiste ese proyecto? El proyecto más pensado del espíritu humano. Bueno, viene por parte de los ricos para legitimar su apropiación, legitimar el robo. Lo que va a decir Rousseau, que la conformación de un Estado o la conformación de una república fue producto de una legitimación del robo que realizaron los ricos al resto de la humanidad. O sea, este fue un mecanismo pensado, un proyecto diagramado meticulosamente. No fue producto del azar, producto de la naturaleza, como quería
mostrar Aristóteles, por ejemplo. Es el proyecto de unos vivos que querían legítimamente proteger sus bienes. Es más, querían convencer a los pobres de que no les robaran, no solo que no les robaran sus bienes, sino que los protegieran. ¿Cómo hacemos eso, no? Bueno, se hizo y se está haciendo todavía. Hoy en día nosotros, no me incluyo, pero mucha gente admira y protege a la gente adinerada, ¿sí? Porque están convencidos de que, no sé, de que los intereses de ellos son los mismos que los nuestros, ¿no? ¿Y cómo pasa esto? Bueno, los convencieron. Los pobres aparentemente son gente muy limitada, según Rousseau. Entonces se dejaron convencer por este grupo de vivos. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? Consiste en emplear a su favor las propias fuerzas de aquellos que lo atacaban, hacer de sus adversarios sus defensores, proponerles otras máximas y darles otras instituciones que le fuesen tan favorables como contrario le resultaba el derecho natural. Entonces, ¿qué tenían que hacer los ricos? Bueno, tenían que pensar de alguna manera en utilizar o en convencer o en seducir a los pobres para que aceptaran todo este mecanismo que terminaba en que ellos se quedaban con todos los bienes que no necesitaban, ¿no? Se quedan con más de lo que necesitan, producto de este robo originario o esta acumulación originaria, y así garantizar y legitimar esa apropiación, legitimar el robo. ¿Y cómo legitimamos el robo? Bueno, convenciendo al pobre de que le conviene que yo me quede con todo. Parece re loco, ¿no? Parece un juego porque lo estoy explicitando de alguna manera. Cuando lo explicitamos, cuando lo vemos, nos parece algo obvio. Pero en definitiva estamos viviendo en ese estado. Seguimos viviendo en ese estado. O sea, las tierras fueron repartidas en un momento originario, fueron robadas al resto de la humanidad y después se legitimó por medio de la conformación de un Estado. Legitimaron ese robo originario. Y todos los pobres lo que hicieron fue apoyar esa legitimación del robo. ¿Cómo? Bueno, dejándose convencer, dejándose seducir. Por eso los ricos se sentaron a pensar y a diagramar toda esta mentira, ¿no? Entonces, lo que caracteriza a los ricos, según Rousseau, por un lado es la mentira, el engaño, por el otro la violencia y la apropiación y el robo. Eso es lo que se da en el origen de la sociedad humana. La sociedad humana surge para legitimar un robo, para proteger las cosas que me robé, ¿sí? Poniéndome en el lugar del rico. Yo me robé un montón de tierras, no las puedo proteger, bueno, voy a hacer que los otros no me la quieran robar. ¿Y cómo hago eso? Bueno, instituyendo leyes o convenciéndolos de que a ellos les conviene también esa protección. Y ahora va a imaginar un discurso de estos ricos para convencer a los pobres. Es muy buena esta parte del texto, ¿no? Ahí Rousseau se pone la máscara de rico y empieza a imaginarse cómo fue ese discurso. Así que sigo leyendo. Dice, con este propósito, luego de haber expuesto a sus vecinos el horror de una situación que los armaba a todos uno contra otros, sí, en primer lugar los convenció de que esta situación es inmanejable, es horrorosa.
O sea, nadie puede quedarse con lo que es suyo. ¿Qué es esto? Entonces, con este propósito, luego de haber expuesto a sus vecinos el horror de una situación que los armaba a todos unos contra otros, o sea, con la excusa de terminar con la violencia, ¿no? Los ricos decían, quiero terminar con la violencia, cuando en realidad lo que querían era terminar con los intentos de robo que le estaban haciendo. Que volvía a sus posesiones tan onerosas como sus necesidades, y en la cual nadie se encontraba seguro, ni en la pobreza ni en la riqueza. Inventó fácilmente razones especiosas que lo llevaran a su objetivo. Y acá empieza a tratar de imaginar este discurso. ¿Cuál fue el discurso que pensaron los ricos para convencer a los pobres? Lo voy a leer todo de corrido, ¿sí? Después lo podemos analizar. Dice, el rico dice entonces a los pobres para convencerlos, unámonos para defender a los débiles de la opresión. Sí, primer mentira. Dije que lo iba a leer de corrido, pero no puedo, es más fuerte que yo. Unámonos, les dijo, para defender a los débiles de la opresión. Contener a los ambiciosos y asegurar a cada uno la posición de lo que le pertenece. Sí, así le hablaban al pobre. O sea, tenemos que unirnos en sociedad para que ustedes, pobres, no pierdan lo poco que tienen. Sí, en ningún momento hablaron de proteger los bienes del rico, ¿no? Aunque en el fondo está eso. En el fondo la intención es proteger los bienes del rico, pero le dice al pobre esto, lo convence de que la conformación del Estado le va a servir al pobre para poder garantizar quedarse con lo poco que tiene. Y obviamente el pobre, con pocos recursos, ¿no? Termina aceptando esto. Termina siendo seducido por este discurso. ¿Quién no puede caer en ese discurso? ¿Sí? Me están garantizando proteger mis bienes. ¿Sí? Que nadie me venga a robar. Que nadie me pueda violentar y sacarme el pedazo de pan que tengo en la mano. Convencen al pobre de que eso les conviene. Pero detrás está la intención de que ningún pobre le pueda robar todos los bienes innecesarios que acumuló el rico. Eso está en el fondo, ¿no? Eso no lo dicen. Están tratando de convencer al pobre de que eso es lo que más le conviene a ellos. O sea, se ponen en el papel de buenos, ¿no? El origen de la política viene por ese lado, ¿no? El poder del convencimiento, el poder de la palabra. El poder de la palabra para utilizar, para mentir, ¿no? Para convencer a las otras personas de que les conviene este trato. ¿Por qué? Porque van a proteger sus bienes, esos bienes miserables que tienen los pobres, ¿no? Dicen los ricos. Vamos a convencerlos de que esto les conviene para garantizar la seguridad de sus bienes, que no tienen nada, pero a su vez estoy garantizando la seguridad de mis bienes, que yo tengo muchos porque me los robé, ¿sí? Entonces el rico dice, instituyamos reglamentos de justicia y de paz para que todos deban aceptar. Y acá empieza a usar palabras como justicia y paz, ¿no? Palabras con las que nadie puede estar en desacuerdo. Por eso estos conceptos aparecen en todo discurso político, ¿no? Cuando nos quieren convencer de algo, bueno, esto es para la paz de todos nosotros. Esto es para la justicia de todos nosotros. Y esto es un mecanismo de la política en todas las épocas. Por eso conviene leer a Rousseau, ¿no? A Rousseau lo podemos traspolar a la actualidad fácilmente. Estos discursos que nos quieren convencer de que nos conviene algo que en realidad no nos conviene. Esto es lo que están haciendo los ricos en este estado de naturaleza. O sea, quieren salir del estado de naturaleza porque ese estado no le garantiza poder proteger sus bienes. La protección de sus bienes les resulta onerosa, dice Rousseau.
Les cuesta mucho, ¿sí?, proteger los bienes. Tiene que dormir con un ojo abierto, el rico. Y el rico quiere dormir tranquilo y rodeado de todos los bienes que no necesita. Mientras los otros se mueren de hambre. Eso es lo que quieren, ¿no? Como, no sé, me acuerdo de un dibujo muy viejo. Ahí se me caen un par de sotas, ¿no? Del tío del pato Donald. Tío rico. No, tío rico tenía una habitación llena de oro solamente para ir y mirarlo y acariciarlo, ¿no? Había un montón de gente muriéndose de hambre. Eso no lo muestra Disney, ¿no? Eh, pero había un montón de gente muriéndose de hambre y el tío rico tenía una habitación, pero descomunal, ¿no? Llena de oro y le gustaba nadar en ese oro, pararse encima de la montaña de oro. O sea, eso evidentemente demuestra que no lo necesitaba, únicamente se regocija con tenerlo ahí, estar rodeado de sus bienes. Y más le satisface saber que otros no lo tienen. ¿Sí? Porque ese es el regocijo del rico. El rico se regocija sabiendo que tiene más que otros. Porque si tuvieran todos lo mismo, el rico primero que no sería rico y no se sentiría nada especial, ¿no? Porque todos tienen lo mismo. Entonces en este sistema no funciona que todos tengan lo mismo. Yo quiero ser más poderoso. Eso dice el rico. Yo quiero ser más que el resto de los seres humanos. Y para yo ser más que el resto de los seres humanos, bueno, el resto de los seres humanos tiene que tener menos cosas que yo. Ese sería el mecanismo. Entonces, para yo ser rico tiene que haber pobres. Porque si no hay pobres, yo no puedo ser rico. No puedo ser feliz si no hay gente sufriendo necesidades. Bastante cruel, ¿no?, el discurso. Entonces lo que quieren hacer los ricos es instituir reglamentos de justicia y paz, dice. Que no exceptúen a nadie y que reparen de alguna manera los caprichos de la fortuna, sometiendo del mismo modo al poderoso y al débil a deberes mutuos. Entonces este discurso es un discurso de igualdad, de justicia y de paz. En una palabra, dicen los ricos, en lugar de volver nuestras fuerzas contra nosotros mismos, reunámoslas en un poder supremo que nos gobierne de acuerdo con leyes sabias, que proteja y defienda a todos los miembros de la asociación, rechace los enemigos comunes y nos mantenga en una concordia eterna. Y esto es lo que promete el discurso del rico, ¿no? Este es el discurso que formulan los ricos para quedarse con todo eso que se robaron. Y tratan de convencer a los pobres de que eso es lo mejor para ellos. ¿Sí? Lo mejor es proteger nuestros bienes. Y el pobre, está bien, el pobre sí quería proteger sus bienes porque lo poco que tiene es lo que necesita para sobrevivir. Pero detrás estaba esta protección de los bienes robados al resto de la humanidad, de esta acumulación originaria. O sea, para poder quedarme con todas las tierras de las que me apropié, voy a elaborar un sistema de instituciones que las protejan. ¿Cómo? Bueno, uniendo las fuerzas nuestras, uniendo las fuerzas de todos. Hasta los pobres van a estar defendiendo mis propiedades, las cosas que me robé. Bueno, espero que se entienda un poco. Y ahora sigue hablando Rousseau, ¿no? Dice, se necesitó mucho menos que el equivalente de este discurso para atraer a hombres rústicos, fáciles de seducir, que tenían además unos cuantos asuntos que resolver entre ellos, para poder prescindir de árbitros, y demasiada avaricia y ambición para poder prescindir de amos durante mucho tiempo. Entonces Rousseau dice, bueno, estoy siendo muy bueno con este discurso. En realidad se necesitó mucho menos. Esto es algo que nos podría convencer ahora. Pero en aquella época, con mucho menos, podrían haber
podrían haber convencido a estos hombres rústicos, fáciles de seducir, los pobres, ¿no? Los pobres son fácilmente convencidos, porque no tienen muchos recursos, ¿sí? Son rústicos. Y Rousseau dice, ante todo este discurso, ¿sí? Ante todo este discurso para convencer a los pobres de que esto les convenía, dice, todos esos pobres corrieron al encuentro de sus cadenas, creyendo asegurar su libertad. Y es muy buena esta frase, ¿no? Todos corrieron al encuentro de sus cadenas. El pobre se puso las cadenas voluntariamente, creyendo que así aseguraba su libertad. Pues si bien tenían suficiente razón para apreciar las ventajas del establecimiento político, no tenían suficiente experiencia como para prever los peligros. ¿Sí? Imaginemos que hoy en día no nos pueden convencer tan fácil, aunque sí, generalmente somos convencidos fácilmente de toda la delincuencia política y económica. Y estos pobres fueron al encuentro de las cadenas, ¿no? Pero fue más fácil porque no tenían experiencia de otras sociedades, de otras asociaciones. Acá estamos marcando el inicio de una república, de la primera república existente, ¿no? De la primera asociación entre seres humanos, legal, del primer estado civil. Y como no había experiencia entre los seres humanos de haber conformado un estado civil, no podían saber, no se imaginaban los pobres lo que podían hacer los ricos con todo ese poder, ¿no? Cuando les decían, bueno, esto nos va a servir a todos, esto va a proteger las propiedades de todas las personas. ¿Cómo pueden estar en desacuerdo con esto? Entonces Rousseau dice, no seamos tan malos con los pobres que se dejaron convencer, sino que no tenían experiencia de los peligros que podría traer la sociedad civil. De los peligros que podía traer esta legitimación del robo, de la propiedad. Porque cuando se conforma este acuerdo entre los seres humanos, bueno, hay gente que tiene las manos llenas y otra gente que no tiene nada. Entonces por eso dice esto. El pobre, convencido, se fue al encuentro de sus cadenas. No hizo falta violencia, hizo falta poder de convencimiento. Y a partir de acá la política se empezó a desarrollar en estos ámbitos, ¿no? En el ámbito de convencer. Esto es lo que mejor tiene que hacer un político. Tiene que tener poder de convencimiento, por más que no crean lo que está diciendo. Los más capaces de presentir los abusos eran justamente aquellos que esperaban sacar provecho de ellos. O sea, los que sí sabían lo que iba a pasar eran los ricos, los que estaban diagramando toda esta mentira, todo este mecanismo para convencer al pobre. O sea, ellos sí sabían lo que iba a pasar, porque ellos estaban armando todo esto. Y los pobres, rústicos, fueron contentos a encadenarse. Fueron contentos al sometimiento. Se sometieron voluntariamente. Entonces los que sí podían ver este mecanismo eran los que lo habían diagramado, los ricos. Aquellos que esperaban sacar provecho de ello. Y hasta los sabios vieron que era preciso decidirse a sacrificar una parte de su libertad para conservar la otra, como un herido que se hace cortar el brazo para salvar el resto del cuerpo. Entonces sí, esto era un mal necesario, de esto lo convencieron, hasta los sabios fueron convencidos de esto, de que
podíamos sacar provecho de esta situación. Es decir, voy a delegar un poco de libertad mía para poder convivir en paz y armonía, ¿no? Entonces yo que tengo derecho a todas las cosas, en estado de naturaleza, ¿no? Tengo derecho a todas las cosas, no hay límites para mi acción, más que lo que me impone mi naturaleza. Decidieron limitar un poco esa libertad para ganar en paz y tranquilidad. O sea, eso vendría a ser la conformación del Estado, ¿no? Vista a la luz de este discurso convencedor. Ese fue, dice Rousseau, o debió ser, el origen de la sociedad y de las leyes que pusieron nuevas trabas al débil y dieron nuevas fuerzas al rico. Esto es lo que en realidad pasó, dice Rousseau. Estas leyes, ¿sí?, que originan la sociedad, ponen trabas al débil, o sea, limita el accionar del débil y le da más fuerzas al rico, ¿sí?, porque garantiza la posesión de esos bienes que se robó, lo hace legal, legalizan el robo. Esa es la conformación del Estado, ese es el origen del Estado para Rousseau, una legalización del robo, poner trabas al débil para que el rico no pierda los bienes que se robó. Destruyeron sin retorno la libertad natural. No se puede volver atrás después de esto. Fijaron para siempre la ley de la propiedad y la desigualdad. Otra cosa, se está legitimando no solamente la propiedad, sino que se está legitimando también la desigualdad. O sea, estamos haciendo legal la desigualdad entre los seres humanos, la desigualdad entre ricos y pobres. Entre otras desigualdades, ¿no? Después surgieron más desigualdades todavía. O sea, el origen de la desigualdad entre los seres humanos es la conformación de una sociedad. La sociedad, o por lo menos esta sociedad, ¿no?, que se está formando, lo que hace es diferenciar a los seres humanos, legalizar la diferencia entre seres humanos. Entonces la propiedad y la desigualdad se formaron con este acuerdo, con estas leyes impuestas. Entonces fijaron para siempre la ley de la propiedad y la desigualdad. De una hábil usurpación hicieron un derecho irrevocable. Otra frase maravillosa, ¿no? De una hábil usurpación hicieron un derecho irrevocable. Y para beneficio de algunos ambiciosos, sometieron para siempre a la totalidad del género humano al trabajo, a la servidumbre y a la miseria. Ese es el resultado de este acuerdo, de la legalización de la propiedad y la desigualdad. Se está legalizando la desigualdad. ¿Y por qué se legaliza la desigualdad? Bueno, porque estamos legitimando y estamos haciendo legal que una minoría se apropie de más de lo que necesita en detrimento de una mayoría que queda sin propiedades, queda pobre. Y los convencieron de que esto les conviene. Es fácil ver cómo el establecimiento de una sola sociedad volvió indispensable el de todas las otras, y cómo, para hacer frente a esas fuerzas unidas, fue imperioso unirse a su vez. O sea, desde el momento en que se conformó una sociedad de este tipo, se hizo necesario que los otros también conformaran sociedades. ¿Por qué? Porque esta sociedad que se conformó está formada por cientos o miles de seres humanos, de personas. Entonces, esta unión de muchas personas en una sola, ¿sí?, que es un Estado, hizo que los otros seres humanos tuvieran que hacer lo mismo, o sumarse a este Estado, o conformar un Estado nuevo igual de grande, ¿no?, igual de poderoso.
porque el resto de la humanidad estaba en condiciones de inferioridad, ¿no? Aquellos que no habían conformado un Estado son fácilmente conquistables, podríamos decir. ¿Por qué? Porque este Estado, esta unión de fuerzas de los seres humanos, hizo que se empezara a expandir el territorio de este poderoso. Digo poderoso, me estoy acordando del Leviatán de Hobbes, ¿no? Así lo llamaba Hobbes al Estado. Es un gran Leviatán, es un monstruo, creado por la fuerza o por la acumulación de la fuerza de todos los individuos que lo conforman. Y está se ha dicho, ¿no? La unión hace la fuerza. De eso está hablando Rousseau. Al conformar una sociedad civil, una sociedad organizada mediante leyes, y al unirse todos en una sola fuerza, lo que pasó es que los demás seres humanos tuvieron que hacer lo mismo, inevitablemente, para poder hacer frente a ese gran monstruo, para poder hacer frente a ese Leviatán. Había que construir otros monstruos para defendernos de ese. Entonces los otros seres humanos, viendo que conformaron un Estado, este grupo de humanos, bueno, tuvo que hacer lo mismo para defenderse. Porque obviamente este gran Leviatán, este monstruo que decidimos llamar sociedad civil, podía expandirse y destruir a los seres humanos aislados. Y es lo que empezó a pasar, ¿no? Al multiplicarse las sociedades o extenderse rápidamente, terminaron cubriendo toda la faz de la Tierra. ¿Sí? Empezaron a ser imitados estas sociedades civiles. Empezaron a aparecer en más número, porque vieron que se hacían más fuertes uniéndose los seres humanos. Entonces otros grupos de humanos, otros grupos de personas, también empezaron a conformar sociedades civiles. A tal punto que se cubrió toda la faz de la Tierra de sociedades civiles. Hoy lo llamamos países, ¿no? Estados, países. Bueno, estas uniones civiles, estas uniones sociales, lo que hicieron fue cubrir toda la faz de la Tierra. Y Rousseau dice, ya no fue posible encontrar un solo rincón en el universo donde se pudiera evadir el yugo y sustraer la cabeza del filo de la espada. Sí, el filo de la espada es la espada del Estado, ¿no? La espada de la sociedad civil. Esa espada es el peligro de castigo, porque si rompemos el acuerdo, si rompemos la ley, si violamos la ley, tenemos el filo de la espada sobre nuestras cabezas. Así grafica Rousseau al Estado, ¿no? El Estado es una espada que tenemos todos arriba de la cabeza. En cuanto nos equivocamos, en cuanto hacemos algo que no esté avalado por la ley, bueno, esa espada cae sobre nuestras cabezas. Entonces llegó un momento en el que no había un solo rincón del universo donde se pudiera evadir esto, evadir la presión de las leyes. Y habla de esta espada, ¿no? La espada es la fuerza del Estado para defender su sistema legal. La espada es la fuerza, ¿no? Nosotros los nombramos como fuerza. Fuerza militar, fuerza policial. Esa es la espada del Estado. Entonces no hay lugar en el mundo, dice Rousseau, en que en el que no tengamos la espada encima de nuestras cabezas, ¿sí? Donde vayamos dentro de este planeta Tierra, donde nos acerquemos, siempre va a haber una espada en nuestras cabezas. ¿Sí? Viajamos a un país vecino, ese país vecino también tiene su sistema legal y tengo la espada en la cabeza por si me mando alguna, ¿no? Si violo alguna ley, siempre, en cualquier lugar donde esté, siempre voy a tener la espada sobre la cabeza. Voy a tener la presión de las leyes.
Y esta espada, ¿sí? esta fuerza con la que el Estado hace que se cumplan las leyes, dice Rousseau que es con frecuencia mal manejada. Y cada hombre vio perpetuamente suspendida encima suyo esa espada. A partir de la primera conformación del Estado, todos fueron conformando estados y todos los seres humanos se colocaron una espada sobre la cabeza. Una espada que, en cuanto se equivocan, cae. Es el peso de la ley, ¿no? Bien, sigo un poco más. Quiero terminar el párrafo y listo. Así, dice Rousseau, como el derecho civil había llegado a ser regla, otra vez, así como el derecho civil había llegado a ser la regla común de los ciudadanos, la ley de naturaleza solo tuvo lugar entre las diversas sociedades donde, bajo el nombre de derecho de gentes, fue atemperada por medio de algunas convenciones tácitas para hacer posible el comercio y suplantar la conmiseración natural. Entonces acá estamos todos los seres humanos ya afectados por el derecho civil, que son un sistema de reglas que respetamos todos. Y la ley natural no desapareció, dice, esta ley de naturaleza no desapareció del todo, sino que se convirtió en el derecho de gentes. Hoy lo podríamos llamar derechos humanos, ¿no? Fue relegada o fue reducida a un sistema legal civil, la ley de naturaleza, llamado derecho de gentes, derechos humanos, como se le quiera llamar. Es decir, esa ley natural dejó de ser un sentimiento, dejó de ser la voz de la naturaleza y pasó a ser una ley escrita por los seres humanos. ¿Para qué? Bueno, para poder hacer posible el comercio, etc. Suplantar la conmiseración natural, la cual, al perder de sociedad a sociedad toda la fuerza que tenía de hombre a hombre, solo reside ya en algunas grandes almas cosmopolitas, que franqueando las barreras imaginarias que separan a los pueblos, y siguiendo el ejemplo del ser soberano que las ha creado, abrazan al género humano entero con su benevolencia. Sí, solo unas pocas personas conocen estas leyes naturales. Recuerdo otra vez cuáles son estas leyes naturales, ¿no? El amor de sí y la piedad. Solo algunos hombres conservaron estos dos sentimientos juntos, ¿no? El hombre civil tiene el amor de sí súper desarrollado, pero tiene atrofiada la piedad. Bueno, hay algunos hombres, dice Rousseau, que siguen teniendo este sentimiento, son los considerados cosmopolitas. Es decir, son los que ven en la división de países, ¿sí? En la imposición de fronteras algo ilegítimo. Este grupo de hombres que todavía conserva dentro de sí la ley natural, se siente un ciudadano del mundo. No se siente perteneciente a un sistema legal, a un Estado, a una república. Esas fronteras fueron impuestas imaginariamente. Son barreras imaginarias, dice Rousseau. Hay barreras imaginarias que separan a los pueblos. Voy a seguir un párrafo más. Estoy medio manija. A ver. Los cuerpos políticos permanecieron así entre ellos en el estado de naturaleza. Otra cuestión que surge a partir de acá, ¿no? Los diferentes cuerpos políticos, los diferentes países, permanecieron entre ellos en estado de naturaleza. Y este es un concepto que es muy importante entender. Es decir, yo conformo diferentes estados
para unir fuerzas y defenderme de los otros, pero a su vez estoy creando como un leviatán, ¿no? Podríamos decir, estoy mezclando un poco con Hobbes, pero habíamos dicho que creamos un monstruo llamado Estado, ¿no? Donde se unían las fuerzas de todos en un solo cuerpo. No, ese es el monstruo que creó el ser humano, que crearon los ricos junto con los pobres. Los pobres convencidos, ¿no? Entonces se creó este gran monstruo, pero a su vez otros seres humanos crearon otros monstruos, otros estados, otras repúblicas. Y estas repúblicas entre sí siguen estando en estado de naturaleza, porque no hay leyes no hay espadas por encima del monstruo, del leviatán, de la república. Supongamos, no sé, el caso de Argentina y Chile, ¿no? Yo para tener ahí países limítrofes. Bueno, Argentina es un monstruo y Chile también es otro monstruo que se creó, es otro país. Y esos países entre sí están en estado de naturaleza. Están como estaban los seres humanos cuando no estaban unidos en sociedad. Se suele ver a los estados como un ser humano en grande, ¿no? Entonces, lo único que cambió es que son dos humanos enormes, los estados, y entre sí la relación es la misma que había entre un ser humano y otro en estado de naturaleza. Entonces no hay ley que proteja a un estado de la agresión de otro estado. Eso tendría que haber un sistema legal superior, ¿sí? Que encierre o que regule las relaciones entre estados. Pero en este momento no hay un poder superior que regule la relación entre los estados, la relación entre los países. Entonces los países están entre sí en estado de guerra, en estado de naturaleza. Por lo que pronto, dice Rousseau, se hicieron sentir los inconvenientes que habían llevado a los particulares a salir de él. Y ese estado llegó a ser más nefasto entre aquellos grandes cuerpos de lo que había sido antes entre los individuos que lo componían. Entonces, acá dice Rousseau, bueno, el ser humano se mandó una macana, se cometió un error enorme. Porque ahora no es una disputa entre dos personas, ¿sí? Ahí no salía mucha gente lastimada. Pero una disputa entre dos países, entre dos monstruos, bueno, va a ser un desastre, ¿no? Y nosotros lo vemos a lo largo de la historia. O sea, la masacre de una guerra no tiene punto de comparación con el problema que puede tener un individuo solo con el otro. Supongamos que se matan esos individuos, bueno, se murieron 2 personas, pero en una guerra mueren miles de personas. Cientos de miles. Entonces lo que dice Rousseau, bueno, nos metimos en un problema enorme. ¿Sí? No estamos en estado de naturaleza como individuos, pero sí estamos en estado de naturaleza con respecto a otros estados. Cualquier estado puede venir y agredirme, y va a matar millones de personas. Nos metimos en un problema mucho peor que antes. ¿Sí? Porque ahora las masacres son gigantes, la destrucción es titánica, ¿no? También es una lucha de titanes, podríamos decir. Agrandamos la destrucción, agrandamos la violencia a niveles que no se hubieran podido imaginar nunca. Eso fue la conformación de un Estado. Los problemas fueron mucho más grandes que los que se daban entre individuos particulares. Y acá lo dice Rousseau, ¿no? Dice, de allí surgieron las guerras nacionales, las batallas, los crímenes, las represalias que hacen temblar a la naturaleza y chocan con la razón. Y todos esos prejuicios horribles que ubican en el rango de las virtudes el honor de derramar la sangre humana.
Entonces ganar una batalla donde mueren un montón de seres humanos, bueno, eso hace honorable de alguna manera al vencedor. O sea, gana el honor, gana rango, cuanto más sangre humana derrama. ¿No? Fíjense con las conquistas españolas, por ejemplo. Ganan poder económico, poder político, derramando sangre, mucha sangre, ¿no? Los más honestos, dice Rousseau, aprendieron a contar entre sus deberes el de degollar a sus semejantes. ¿Sí? Es una obligación, por lo menos en esta instancia, es una obligación, es un deber degollar otros seres humanos. ¿Por qué? Por el solo hecho de pertenecer a otro estado, a otra conformación política, a otra sociedad. Entonces, durante la guerra se hizo honorable derramar sangre humana. Una locura, dice Rousseau. Si nos quedábamos en estado de naturaleza, íbamos a vivir un poco inseguros, pero no tan inseguros como estamos viviendo ahora. Quisimos dar un remedio a la violencia entre humano y humano, y lo que hicimos fue generar violencia entre nación y nación, que es mucho peor, es mucho más devastadora para la naturaleza, para los seres humanos que intervienen. Nos equivocamos, dice Rousseau. El humano se equivocó al hacer esto. Vean los resultados de las guerras, ¿no? Mueren miles de personas, millones a veces. Y acá Rousseau lo explica perfectamente. Dice, se vio, por último, a miles de hombres masacrarse sin saber por qué. Y se cometían más crímenes en un solo día de combate y más horrores en la toma de una sola ciudad de lo que habían cometido en el estado de naturaleza durante siglos enteros en toda la faz de la tierra. Acá nos muestra que este estado es mucho peor que el estado de naturaleza. Empezaron a morir seres humanos de a montones, cosa que antes no pasaba. Entonces, ¿qué beneficio encontramos en esta conformación social? Nos metimos en problemas mucho más grandes. Están muriendo muchos más seres humanos que los que hubieran muerto si conservábamos el estado de naturaleza. O sea, los conflictos de un ser humano en estado de naturaleza ahora se ve como un juego de niños, ¿no? Esa disputa por un pedazo de carne o por un árbol, por el fruto de un árbol, ahora parecen juegos de chicos. Porque las disputas ahora son mucho más grandes, mucho más sangrientas. Y mueren personas a montones. Y Rousseau dice, estos son los primeros efectos que se observan de la división del género humano en diferentes sociedades. Volvamos a su institución. Y acá este es el momento perfecto para cortar, ¿sí? Vamos a empezar el sábado que viene con lo que sigue. Recuerdo, nos quedamos ahora en este momento en la página 74 del PDF y en la 117 del libro físico. Entonces lo que va a tratar de hacer es, empezar a hablar acerca del origen de la institución del Estado, de la sociedad política. Así que la charla del sábado que viene va a ser bastante interesante. Bueno, espero que les haya servido de algo esto y que sigan estudiando Rousseau. Vamos a retomar esto la vez que viene. Bueno, espero que tengan un buen fin de semana. Les mando un saludo a todos, a todas. Chao.